sueñas no fuera algo lejano, sino una decisión pendiente. Durante mucho tiempo nos enseñaron a seguir caminos ya trazados, estudiar lo correcto, trabajar en lo seguro, cumplir expectativas ajenas antes de escuchar nuestra propia voz. Pero hoy, cada vez más mujeres están demostrando algo poderoso, que el futuro no se espera, se escribe. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio tenemos a una invitada especial, ¿verdad? A la licenciada Carmen Delia Martínez Tobar. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buena tarde, muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia y un abrazo a la distancia, Martita. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y mira, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, mujer valerosa e inquebrantable en tiempos de adversidad. Y esto se va a poner bueno porque vamos a ver, ¿verdad? Muchas preguntas sobre esa vida, ¿verdad? Que llevamos todas las mujeres y cómo ir mejorando, cómo ir escalando y cómo vernos ahora y cómo estuvimos, ¿verdad? Hace algunos años atrás. Pero antes vamos a hablar de tu semblanza. Eres licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en aduanas. También hiciste una maestría en educación y dirección en instituciones educativas. Tienes un diplomado en joyería, germología, de la Unión Nacional de Artesanos Orfebres de la Ciudad de México. Eres Teacher Training de Program del Instituto Politécnico Nacional y haces la conducción y creación de contenido en radio y televisión digital a través de Orbe TV. Entonces vamos a iniciar con estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué parte de tu vida tuviste que romper para sobrevivir y hoy, ¿verdad? Necesitar construir una nueva conciencia. Bueno, pues iniciamos con romper paradigmas. Romper paradigmas que vienen desde casa, que vienen desde la familia, que vienen desde la persona que a lo mejor en ese momento pues tú esperarías que te diera los consejos que tú esperas y es todo lo contrario. A veces escuchas el no podemos, el no somos ricos, el dinero no crece como los limones en los árboles y demás, y tú comienzas a proyectar una visión, ajá, y a tener pues expectativas propias. Yo creo que siempre vamos a partir de qué es lo que tú quieres y qué quieres erradicar también. Yo comencé con esa erradicación de paradigmas por parte de casa, de que la mujer tiene que ser sumisa, de que la mujer tiene que decir a todo que sí, y de que, bueno, pues yo quería una carrera universitaria y lamentablemente yo me casé muy joven, y la persona que en este caso se convirtió en el padre de mis dos hermosísimas hijas que amo mucho y les mando un saludo, las adoro, son todo para mí. Qué bien. Eh, yo pues quería seguir estudiando y él me decía, no, pues es que ya te casaste, ¿cómo que vas a seguir estudiando? Pues yo, Martita, iba embarazada a la universidad, ya Wow. casada, etcétera, etcétera, pero iba sin permiso. Wow. Era algo complicado, tenía yo que ingeniármelas porque no tenía dinero, no podía trabajar en ese momento y así como que yo tenía que ir guardando para tener la oportunidad de ir a la universidad. Y allá mis amigos me conseguían copias, me conseguían, me apoyaban con un millón de cosas, también les agradezco infinitamente. Ajá. Y fue algo muy, muy complicado. Actualmente lo celebro triple. ¿Por qué? Porque cuando una mujer emprende desde esas circunstancias, de verdad, que se convierte en, pues, en un ser valeroso, porque ya no solamente eres tú, ya Claro. también traes vida nueva y tienes que mostrarle que, pues, en la vida la lucha, ajá, así como el trabajo, parte de tu ideología. Y si tú, por ejemplo, no te abasteces de ese combustible, de esa herramienta que nos da la educación, que nos da la formación, ajá, académica, seglar y también profesional, pues híjole, ¿qué les vamos a enseñar en un futuro? Claro, wow, impresionante, ¿no? Porque has hablado de un tema de pedir permiso para estudiar. Imagínate tú, ¿no? Que no solamente viene de patrones, sino de la parte de la cultura también. Eh,
Y qué bueno, ¿no? Esa decisión que tú tomaste, pese a todo, que estabas, como bien lo mencionabas, casada, y por otro lado, embarazada, y entonces y seguir, ¿verdad? En ese impulso, en ese deseo de quererte preparar. Eso es muy interesante lo que has dicho. Y que algunas de las mujeres, ¿verdad? Que estén en esta comunidad, que se sientan, ¿verdad? En esta misma situación, pues entonces, ¿qué le pudieras decir tú a ellas? Pues que en ese momento, vamos, no todo lo que queremos a veces es lo correcto para la sociedad. A lo mejor si yo hoy le platico esto a la tía, a mi mamá, etcétera, no, 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 es que tu deber es hacer lo que tu esposo dice. Claro, Yo siempre he dicho que las mujeres tenemos un sexto sentido, todas lo sabemos, y hay una vocecita dentro de ti, una vocecita interna que te dice, tienes que hacer esto, lo tienes que lograr. Yo desde muy pequeña, eh, mi madre, una madre muy, muy bella, muy guapa, hermosa, eh, yo veía que le costaban mucho trabajo ciertas cosas, ajá, como pues a lo mejor romper ciertos patrones y demás. Y desde ahí yo tomé la decisión de decir, no, yo comienzo con mi vida. Ajá. Esta es la vida de ellos. Cuando eres hijo de familia, es la vida de tus padres, no la claro, tuya. La tuya así es. comienza a los 18 años o más adelante, dependiendo tu ubicación geográfica y tu entorno social, así como tu ideología y tu decisión. Ajá. Ahí comienza tu vida, ahí comienzas a escribir tu historia, ahí tú decides qué es lo que quieres ser y qué quieres hacer con tu presente, con tu futuro y también cómo erradicas el pasado. Ajá, que tomas bueno, porque hay muchas cosas buenas en todos los seres humanos en su pasado que no nos dejan más que aprendizaje, pero algunas de ellas tenemos que erradicarlas porque si no, no logramos esas expectativas que queremos. Y Claro. bueno, partiendo al aspecto de qué les diría a esas mujeres que se encuentran en esas circunstancias, pues tienes que pensar en cómo te ves a corto, mediano y largo plazo. ¿Te gusta cómo te ves? ¿Te Ujú. gusta cómo te sientes como esperabas sentirte? Si estás decepcionada de esa decisión, ajá, pues bueno, tienes que pensar a corto, mediano y largo plazo para poder tomar la mejor decisión, y sobre todo cuando somos madres. Claro. Así como digo yo también, estás en una decisión, ¿verdad?, de hacer un cambio en tu vida y como bien lo mencionas, ¿no? Eres tú la que debe partir a nivel de esa decisión. Bien, Claro. entonces, ¿qué historia te cuentas sobre tu pasado que te mantiene alerta en ese deseo ferviente de construir cosas nuevas? Pues yo creo que pues la desinformación sobre todo que existía sobre los valores, sobre la relación de pareja, sobre los derechos que tenemos como mujeres, también las obligaciones, por supuesto. Yo creo que partimos de la responsabilidad, de la obligatoriedad, pero también de la convicción. ¿Qué es lo que te lleva a una decisión? Por ejemplo, en el caso del pasado, ajá, pues bueno, yo tomo el pasado como un gran aprendizaje. Actualmente lo veo como una escuela de vida, ajá, donde tomas lo mejor que hay ahí y donde pues atesoras recuerdos bonitos, Ujú. ajá, y a algunos otros les dices adiós, ajá. Entonces, bueno, la parte del presente a veces no tiene que estar tan ligada al pasado para que podamos dejar ir, para que podamos dejar de tener tantos apegos que a veces no son sanos. ¿Verdad? Yo siempre digo, siempre estamos ganando porque donde no logras ese objetivo, pues entonces aprendes y te vuelves esa mejor versión de lo que tú quieres ser. Muy bien, entonces, ¿a quién le sigues siendo leal? ¿Al entorno o a ti misma? Bueno, pues para todo ser humano, psicológicamente hablando, ajá, pues es muy importante a veces cómo nos ven los demás. Es importante, más no lo más importante, porque cuando llegas a casa, cuando te encuentras en ese espacio íntimo contigo mismo, ajá, es a donde tú descubres
cómo te sientes, quién eres y la realidad de todo lo que vives. Si lo que viste hoy o lo que viviste hoy es una falacia o es parte de tu realidad, porque la realidad es cómo te sientes. Es cuando te celebras y dices, bien hecho, wow, lo logré, pude apoyar, pude alcanzar esa meta, pude infundir en otros De algún acuerdo. consejo, alguna clave de éxito que tenga por ahí guardada, ajá, o a lo mejor que pongo en práctica todos los días. Y cuando tú llegas y te celebras, quiere decir que, bueno, pues estamos haciendo bien las cosas. El quedar bien contigo mismo, yo creo que parte del autoamor, Martita. Claro. El autoamor, la gente mucho habla de la autoestima. Ujú. Yo apelo más al autoamor. La estima es algo diferente a la estimación al amor que nos tenemos, el amor propio. Y ese amor propio va a evocar a que pues siempre tengamos eh, con la debida salud nuestra dignidad, ajá, nuestra capacidad, nuestra presencia no sea violentada en ningún entorno, sea al contrario, eh, pues valorada, que sea en este caso dignificada. Y Claro. nadie te va a ver mejor que como tú te ves. Así- Yo siempre he tenido una frase que dice, nos vemos como nos sentimos. De acuerdo. Así que tu apariencia, tu cabello, tu piel, tu ropa, tus prendas, tu atuendo, todo eso es un conjunto de lo que eres tú, de lo Así. que gustas proyectar. Yo, por ejemplo, en mi segundo embarazo quedé con 30 kilos de más Wow. y ay, era muy complicado porque yo decía, ay, no, no voy a volver a ser la misma. Claro que sí. Usé un traje que me gustaba mucho. Así literal, lo colgué en la luna del tocador y dije, voy a volver a usar ese traje. Y sí, volví a utilizarlo. 6 meses después, no sé, el gym, la alimentación, el fitness. No necesitas ir a un gimnasio para poderte ver bien. Puedes hacer pilates en casa, alimentarte saludable. Y es mentira, es un mito de que es muy caro. Basta con que tú hagas un balance de qué compras en el súper, ajá, y seamos un tanto más autoorganizados y tener ese autodominio de decisión, de que luego pues todo el mundo está comiendo un millón de cosas deliciosas, Claro. pero te lo puedes comer, pero no con cantidades tan grandes. Entonces, el amor propio parte también de cómo nos vemos. Así es. Wow. Has dicho algo muy interesante, ¿no? De ese cuidarnos. Y es que todo lo que tú, vamos a decir, trabajas en función de ti misma o de ti mismo, pues entonces lo proyectas hacia los demás. Entonces, lo más importante es cómo quedas contigo mismo. De Ajá. acuerdo. El entorno es muy importante porque sí lo es, pero es una parte secundaria. No Claro. es, no es en este caso prioritario. Claro, sería ese complemento, vamos a decirlo así. Claro, Y claro. cuando bien lo dices, ¿no? Cuando las luces se apagan y el show se acaba, pues entonces queda Ujú. tú con tu inconsciente diciendo, bueno, lo estoy haciendo bien, me siento bien, ayudé a muchas personas y todo esto, o realmente me siento mal, esto que estoy haciendo no es lo correcto porque el inconsciente habla, o sea, Ah, sí. y le estoy haciendo daño a personas, esto no soy yo, es todo un estereotipo que quiero mostrar a los demás, pero entonces a veces mucho de lo que se muestra, los demás ni siquiera lo ven, ¿ves? Entonces, y a ver, es algo muy superficial, y entonces, ¿qué es lo que quieres demostrar? Y es que, vamos a decir, en el lenguaje verbal y no verbal ya caes, ¿no? Porque el mismo cuerpo no puede manifestar algo que tú no sientes, que no sea real. Ah, Entonces, ahí hay el contraste, ¿no? Que hablan mucho los psicólogos. Hack sí. es un gran escritor del tema de la observación y del lenguaje verbal y no verbal. Y entonces, a ver, todo eso se cae. Entonces, yo
parto del principio de que trabajar, ¿verdad? En tus pasiones, en lo que te encanta, en donde eres bueno o buena, y todo esto, pues, y ser agradecido y bendecido también, y bendecir a las demás personas también, y Claro, haciendo las cosas bien, ¿no? Porque yo te digo, a las personas que no hacen las cosas sino por temas de superficialidad, o porque, bueno, se ven obligadas de repente a hacerlo, en ese momento, en cuando se apagan las luces, es cuando dicen, no, definitivamente se sienten cansados, a veces ni duermen, producto de todo esto. Son ujú, personas que no irradian energía, que no hay una salud mental, porque hay una inconsistencia, una incongruencia desde lo que eso, son, ¿verdad? Y desde esa proyección superficial que ellos tienen o ellas tienen. Muy bien, entonces, claro. ¿en qué momento de tu vida empezaste a darte cuenta que estabas viendo, ¿verdad? Expectativas ajenas y no tus propios sueños? Pues siempre he sido protectora, ajá. Yo cuidaba en casa de mis padres. Ujú. Mi mamá trabajaba y mi Ok, papá pues vivía en Estados Unidos. Entonces, mi mamá trabajaba y tenía que dejarnos solos. Entonces yo cuidaba a mis hermanos, yo los cuidaba y siempre tuve como un instinto maternal que se desarrolla a través de esa necesidad, a través de esa situación emergente de poder eh, pues atender a babor en ese momento, pues esa urgencia. Ajá. Y bueno, pues bueno, yo me encargaba de muchas cosas, etcétera, 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 y pues me caso y bueno, veo que mi meta siempre fue llegar a ser una profesionista. Desde niña yo decía, yo voy a viajar por todo el mundo. es bueno, Eh, pero bueno, pues pasan cosas en el camino, durante el claro. camino, y dices, a veces tienes que renunciar a contextos sociales, a personas, y a veces hasta ese contexto familiar Ujú. que decía acogerte, tienes que renunciar a él si tú deseas eh, construir tus sueños y también obedecer esa vocecita interna que te dice, pues bueno, ya viene un bebé en camino, esto no es un buen ejemplo, ajá, y comiences a tomar decisiones. Yo creo que cuando estamos en esa situación de querer fortalecer esa fe, esa valerosidad, entendida como una confianza interna sostenida que tenemos cada uno de los seres humanos, ajá, vamos a tener que obedecer a tres factores que en este caso, pues bueno, son muy inteligentes, muy interesantes, Ok, que es en este caso el aspecto neuroemocional, el cognitivo y el conductual. ok, Ujú. Tú hablabas mucho de la congruencia, entonces sí, tenemos que ser congruentes con lo que queremos, con lo que hacemos, con lo que decimos y obviamente con el resultado, porque hay gente que habla toda la vida y es congruente con lo que dice, pero no llegamos a objetivos reales. claro. Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahí también entra la neuroplasticidad. Todo el mundo te puede decir, es que no puedes, es que no somos ricos, es que, pero tú te puedes adaptar a un entorno diferente en donde sabes que eres capaz y que puedes alcanzar lo que tú quieres. Eso es correcto. Sí, ese factor externo, ¿verdad? También moldea, porque evidentemente, y es que la genética y la ciencia lo dice, ¿no? Y el desarrollo humano también lo dice. Desde que nacemos, es el ambiente externo el de mayor dominio. Vamos a decir, mamá, papá y aquel cuidador que esté en el momento en que somos bebés. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, pues entonces vamos desarrollando ese nivel o sea, ese nivel interno, vamos a decirlo así, o ese análisis interno de quién somos, cómo nos vemos, qué queremos alcanzar, qué es lo que más nos gusta. Entonces ya empezamos a trabajar a nivel interno, pero cuando somos bebés o cuando somos niños, vamos a decir, a primeras edades, pues entonces todo lo que buscamos es externo. Muy bien, entonces Claro, dado todo esto, hay un mensaje como muy claro y para algunas personas muy duro. Dice, pero es que si no vas a vivir mi muerte, ¿para qué quieres vivir mi vida? Entonces,
Y con este mensaje yo les digo, ¿no? O sea, a todas las mujeres y a toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, pues entonces, a ver, ¿qué es lo que quieres vivir tú de tu vida? ¿No? O sea, sería algo desde esa pasión, desde ese don, ¿no? O como lo quieras llamar, ¿verdad? Que te impulsa, que te motiva, porque sabes, a nivel general de las empresas y a nivel de diferentes contextos, vemos gente muy apagada. Vemos gente que Ujú. pareciera que va por el mundo en piloto automático. Entonces, eh, y yo empiezo a hablar, ¿verdad?, con mujeres y hombres también en todos esos espacios. Y entonces son grandes músicos internamente hablando y grandes artistas y grandes deportistas porque les encantaba y porque vi, pero entonces se casaron y ahora, ¿verdad?, tienen que estar allí. Pero entonces yo digo, pero ¿por qué no crear, ¿verdad?, desde el mundo de la música, del arte, del deporte? Y algunos que evidentemente sí están como en el lugar indicado porque se nota, se siente, y entonces yo digo, ¿por qué, o sea, por qué no echarle ganas a ver, ¿no? Dentro de lo que tú eres, desde ese don que tienes, pues entonces ir a los espacios donde mejor te desenvuelves y de repente, ¿no? O hacer un equilibrio, un 50-50, vamos a decir, a nivel corporativo Ujú. empresarial, pero también dedicarte a lo que realmente crea vibra o luz a nivel de esa persona. Me he conseguido escritores que de repente escriben, pero están allí como prácticamente obligados porque, bueno, es la Ajá. familia y es el sueldo y todo eso. Y yo, pero ¿por qué no desarrollas esta otra parte con este trabajo que tienes o buscando un trabajo que esté alineado más a lo que tú haces, a lo que es tu don de vida? Entonces, total que yo voy en ese impulso y entonces de repente veo esa chispa en esas personas y entonces busco las maneras de ponerlos en contacto con personas especialistas en igualmente a nivel del arte, de la escritura, de todos estos medios del deporte, de la música, y entonces siento que hacen un cambio bien interesante y mucho de esto lo expreso yo en mi libro, en el libro de Letargo al Éxito, que pronto va a salir, Oh, cómo se ve ese maravilloso, cambio, cómo se ve ese maravilloso. cambio. Ok, no, 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 Martita, pues eso que acabas de mencionar, yo creo que está muy relacionado con esa claridad de identidad que tenemos. Porque Así a es, veces nos convertimos en en la identidad que quiere para nosotros nuestros padres. Y así es es. loable, por supuesto, pero ¿qué quieres tú? Porque hay quienes dicen, bueno, yo ya le colgué el título universitario a mi papá, ahí está, pero yo no quería estudiar medicina. Y dices, o sea, hello, ¿cómo crees? O sea, no. Por supuesto que tiene que ser qué queremos hacer nosotros. Vamos a Así ser disciplinados, vamos a hacerlo con calidad, vamos a emanar muchas cualidades en esa profesionalidad que tengamos, pero que sea lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? así es. Porque las etapas las tenemos que elegir nosotros. Y pues eso que mencionas de tu libro, Martita, es maravilloso. Ya lo Así queremos es. leer. Claro, claro que sí. Y tú haces este comentario y yo recuerdo ya hace como 5 años estaba yo dando clase allá en Puebla, en una universidad. Entonces estaba dando contabilidad y había un alumno que hablaba igualmente muy bien, pero toda la contabilidad la dirigía hacia los temas médicos. Entonces Ok. me acerqué en un momento y yo le decía, a ti te gusta la medicina, ¿verdad? Entonces me decía que sí, que bueno, él estaba estudiando contabilidad casualmente porque el papá le estaba pidiendo eso para los negocios. Y entonces yo le decía a él, pero no, tú dile a tu papá que lo que quieres realmente es estudiar medicina. Y entonces y vemos, ¿no? Porque a nivel de los negocios yo te puedo dar estrategias para que tú Claro. puedas aplicar. Y entonces el papá casi que lo puso en un desafío. Bueno, si se lleva bien la administración de esto y tú lo logras, en tanto tiempo, en 6 meses, me acuerdo en esa oportunidad, pues entonces vemos esto que tú puedas estudiar medicina. Total que hicimos toda una dinámica y él se cambió de carrera y bueno, y le va muy Guau. bien, o sea, como pez en el agua, claro que sí. Entonces,
es eso, ¿no? O sea, poder impulsar a, vamos a decir, a los profesionales y a aquellos que ya están trabajando, que de repente desarrollan habilidades y tienen grandes potenciales, que no lo dejen atrás. Yo siempre digo, no dejes tu trabajo, evidentemente, pero trata de desarrollar ese potencial que tú tienes y de repente Claro. convertirlo ya en un negocio para ti o en algo, ¿verdad? Donde tú te puedas destacar y puedas brillar. Yo siempre voy, porque es que la vida es una sola, ¿no? Solo se vive una vez, dice una canción española. Entonces, a ver, ¿no? Poder impulsar toda esta iniciativa. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué miedo aparece primero cuando piensas en dedicarte a lo que realmente te apasiona? ¿Y qué pasaría si dejaras de verlo como un obstáculo y comenzaras a verlo como una señal de crecimiento? Sí, pues yo creo que surgen muchas preguntas cuando una mujer toma decisiones fuertes en circunstancias de adversidad, ya que tienes que considerar pues la pareja, a los hijos, el entorno, la familia, la parte laboral, ajá, porque si vamos a tomar una decisión importante, yo creo que, bueno, partimos de una independencia financiera, ajá, donde tengas esa capacidad de resolución, por lo menos en mi caso, así ocurrió, en donde tienes ya esa capacidad y puedes decir, lo decido en tal fecha, porque ya le busqué de esa manera, ya hicimos terapia, ya hicimos esto, aquello, el otro. Obviamente, pues tomar de referente y como factor clave, si tenemos hijos, a ellos. Porque no es nada más de decir, pues bueno, no me gustó, ya no me gustó estar casado y voy a tomar una decisión. No, no, no. Tenemos que tomar ese factor clave que son los hijos, que es la familia, y Claro, buscar todas las formas y maneras y posibilidades de poder a lo mejor salvar y estar completos, pero de lo contrario, ya cuando existen también ambientes o atmósferas de violencia, ajá, aunque no sea física, sabemos que hay muchos tipos de esta, pues bueno, tomar decisiones. Yo creo que si partimos de la parte económica, a lo mejor de un familiar que nos apoye, a lo mejor, bueno, de un apoyo externo, pero siempre es muy importante que esa valerosidad que tengamos como personas, como mujeres, ajá, como mujeres guerreras, pues en este caso, pues salga eh, pues intacta toda esa parte antes mencionada que es la familia y que estamos dispuestos a aprender. Pues que todo cambio es bueno, es claro. complicado, es difícil, Ujú. ajá, es difícil a veces termina siendo un cambio de código postal, de ubicación geográfica y de circunstancias completamente nuevas. Y los inicios son buenos, no son fáciles, no son bonitos, pero yo hoy en día te puedo decir que mis hijas me dijeron, me dicen que tomé la mejor decisión. Claro, Y la gente que me rodea, pues me dice que qué bueno, que bravo, que qué bueno que hice todo eso. Y es triste, es difícil a veces dejar personas, ajá, y también em, pues cosas que queremos atrás. claro. Pero lo más importante yo creo que es llegar de una forma sana, de una manera sana, emocional, mental, física, pero sobre todo energética, a Ujú. un futuro en donde puedas construir realmente, pues esos sueños, a lo mejor no son tan grandes para algunas personas. Claro. Ajá, porque aquí no es lo cuantitativo, es lo cualitativo. Y cuando Ujú. una familia te espera, albricias. Cuando una pareja te espera, aplausos. Y Ujú. cuando tú mismo te echas porras y llegas a casa y dices, wow, me felicito, no pude haber estado mejor, Claro, mucho mejor, claro. mucho mejor, fantástico. Excelente. Si tú tuvieras un permiso absoluto para reinventarte, ¿qué cambiarías primero y qué pequeña acción podrías tomar en ti misma, vamos a decir, en esta semana para acercarte a esa versión de ti? Wow, pues es una cualidad que ahorita yo observo mucho en los adolescentes,
Ujú. Ellos se aman, ¿eh? Se quieren mucho. No piensan en nada más que en ellos, pero no buscan dañar a los demás. Así es. Creo que la parte de amarnos a nosotros mismos no es todo. Eso es lo que yo cambiaría. Amarme más. Siento que me amé, pero amé más el entorno, las circunstancias, el sentido y el panorama emergente, ajá, que rondaba a mi alrededor y que yo tenía que atender. Wow. Gracias a Dios, siento que todo está bien y a veces hago una remembranza de muchas cosas y siento que si no hubiera estado ahí, a lo mejor algunas personas no estarían aquí. Y Eso es correcto. le agradezco a Dios que era una niña de 13 años, muy valerosa, muy fuerte, y que tomé decisiones importantes en mi vida y en la vida de mi familia. Ajá. Y que en este momento, pues bueno, estamos aquí agradeciendo a Dios que estamos, cada quien en su camino, en su mundo, pero lo que yo cambiaría sería a lo mejor amarme un poco más, ser una niña, ser una adolescente, jugar más, porque de pronto ahora juego todo el tiempo. Claro. Hago bromas todo el tiempo porque fui muy seria, Ajá. responsable desde muy niña. Claro. Entonces a veces así como que quiero hacer cosas que no hice. Entonces sí, a lo mejor vivir una etapa de niñez y de adolescencia plena, eso Ujú. me habría encantado y eso cambiaría. Claro. Muy bien. Excelente. ¿Cómo cambia la vida de una mujer cuando deja de buscar validación externa y comienza a confiar en su propia visión? Pues yo creo que esa autoestima de la que todo el mundo habla, Ujú. ajá, es como una cuenta bancaria. La alimentas Ujú. todos los días desde que eres un niño, ajá, tú esa capacidad, tú la alimentas, tú dices yo puedo, yo soy, ajá, yo tengo la capacidad de hacerlo y llega el momento en que cuando estás en el entorno, dices, hello, hola Carmen, ¿cómo estás? Súper bien. Ah, perfecto. ¿Estás lista para salir y que todo mundo comparta contigo? Porque no dejamos de aprender jamás. Ujú. Siempre estamos aprendiendo, pero cuando estamos preocupados por el entorno, no somos nosotros. Ujú. Ujú. No somos nosotros y el voto de confianza inicial te lo tienes que dar a ti mismo. Por ahí tienes que empezar. Wow, excelente, muy bien. Confesiones sin filtro. ¿Qué le dirías a las mujeres que están escuchando este podcast, que se sienten que aún no es el momento, pero en el fondo saben que sí lo es, así como tú dices, ¿no? En ese sexto sentido. ¿Qué les dirías tú a ellas? Pues que salgan del área de confort. Salir del área de confort no es sencillo. Ujú. A veces dependemos de la familia, de nuestros padres, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo. Y cuando este concluye, tenemos que movernos. Todo lo que tenemos seguro en la vida es el movimiento. Si nosotros nos movemos de manera constante, no nos hace inestables, siempre y cuando seamos responsables y seamos formales en lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Pero sí es importante a lo mejor, pues pensar en qué tipo de mujer estás eligiendo ser en una nueva etapa. Ajá. ¿Qué valores no estás dispuesta a negociar? Ujú. ¿Qué versión de ti ya no puedes seguir tomando decisiones? Ajá, Así porque a es. veces, pues ya quiero tomar decisiones, pero quiero seguir siendo hija de papis. Ujú. Ajá, entonces quiero tomar decisiones, pero bueno, a lo mejor me mantienen, tengo una casa, una vida, etcétera. También cada quien es muy loable y muy respetable la decisión de cada una de nosotros, pero cuando estamos perdiendo esa dignificación como mujeres, yo creo que es importante que nos hagamos estas tres preguntas que acabo de mencionar.
Excelente, muy bien. Entonces, ya para cerrar este espacio que está muy interesante, hazme una pregunta. Te cedo los micrófonos y tomas la conducción del programa. El podcast es para ti. Ok, Martita. Bueno, pues ya que estamos sin filtro, Claro que ajá, sí. em, ¿qué estaría, en el caso de Martita, qué estarías dispuesta a romper de tu antes para llegar a eh, pues a una mujer, en este caso independiente, porque yo así te percibo, una mujer independiente? ¿Qué es lo que estuviste dispuesta a romper en el pasado para llegar a un hoy de Marta Fari? Pues excelente pregunta la que me has hecho, porque principalmente son los patrones, ¿sabes? Eh, y te das cuenta a medida que vas desarrollando y te vas evolucionando y además de eso vas pasando por cambios, ¿no? Que algunas veces lo decides, pero hay otras veces que el mismo entorno, la misma situación, pues entonces te fuerza a hacerlo, cambiando igualmente patrones, paradigmas, malos hábitos también. Esos fueron cruciales para mí. Entonces, algunos impuestos, vamos a decir, porque quería hacer un cambio bien interesante y ya tenía un proyecto hacia el futuro, y otros ya que venían, ¿no? Que sí o sí había que hacerlo, ¿no? Forzado, vamos a decirlo de esa manera. Y como bien lo mencionabas tú, salir de esa zona cómoda, ¿no? Que si cuando tú sales de allí, de esos patrones y de esas conductas, malos hábitos, vamos a decir, a nivel de pensamientos, emociones, lo que tú te puedas imaginar, pues entonces tú sales de allí y entonces dices, no, pero es que yo estaba en la zona incómoda, pero allí, permaneciendo allí, ¿no? Entonces, este cambio de pensamientos, este cambio de hábitos también, porque claro, cuando tú tienes patrones muy arraigados y sobre todo viniendo de la familia, pues entonces se crean hábitos y lo tomas como una normalidad. Entonces, cuando te vas dando cuenta que estás en diferentes entornos y que ellos funcionan de otra manera y que las cosas también pueden funcionar así, pues entonces te estás dando cuenta que lo que tienes lo que tienes como patrones, pues entonces eso no es lo que quieres para ti. Y entonces vas haciendo cambios. Por eso es que dicen, bueno, si tú te relacionas con 5 investigadores, pues tú vas a ser la número 6. Igual con Ujú. emprendedores exitosos, pues tú vas a ser la número 6. Y eso es una realidad. Con los que más leen, los que más investigan, los que más desarrollan y todo esto. Entonces, a nivel de la familia, fortaleciendo evidentemente lo que sí funcionaba para mí, lo que sí quería para mí, pero entonces habían cosas que no me hacían sentido ya y entonces tuve que cambiar esos patrones y entonces eso fue lo que realmente fue contrastante para mí y entonces como tú dices, ¿no? A nivel de la familia, pues entonces hay cosas que sí funcionan y que no, a nivel de los amigos, a nivel del entorno al cual tú estás expuesta. Y así sucesivamente, entonces ya ibas tomando acciones y decisiones y entonces eso es lo que hace que seas tú en tu mejor versión. Ujú. Entonces, cuando yo hablo en el libro, yo digo, bueno, ya no eres la misma de hace un año, o de hace 3 años, o de hace 10 años, ¿no? Ya comienzas siendo tu mejor versión. Entonces, pero no mires atrás viendo a una persona, vamos a decir, que no lo hizo bien, porque estaba en ese momento con esa experiencia y era lo que podía Ujú. hacer. Entonces, pero ahora es diferente, porque en esa enseñanza, aprendizaje o error, aprendizaje o ganar o aprender, pues entonces tú te das cuenta que ya eres una versión distinta, ¿verdad? De que muchas cosas han cambiado para ti. Y no necesitas tener 60 o 70 años, no. Hay personas, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia, a su exposición con el entorno, a cómo entra en conciencia, que ese es otro de los temas, pues entonces hay cambios, hay niveles, así como tú dices, ciclos que hacen que tu conciencia cambie, que percibas la vida desde una perspectiva diferente. Entonces, yo considero que eso principalmente, los patrones, paradigmas, maneras de pensar y los niveles de conciencia que tú puedas ir desarrollando en el tiempo. Entonces, yo le digo a estos profesionales, emprendedores y empresarios, que no necesita ser, ¿verdad? Un gran maestro o un gran investigador, solamente experiencia, exposición y además de eso, pues Ujú. entonces preparación, aprendizaje y enfoque y claridad, porque yo también lo comento mucho, las personas felices
¿verdad? No están queriendo dañar a los demás. La Claro. idea es enfócate, enfoque, claridad, entendimiento, conciencia y entonces y alineado a lo que te gusta y te apasiona. Muy bien, entonces vuelvo al control de Maravilloso. a la conducción del programa. Ok. Y a ver, compártenos tu teléfono de contacto, tus redes sociales para que toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios puedan hacer, ¿verdad? O comunicarse contigo y ver todos estos temas de desarrollo, de emprendimiento, de aprendizaje, ¿verdad? Con tanto dominio que tienes en estos temas. Muchísimas gracias, Martita. Bueno, sí, mi número de contacto es 5514-03-4752. Ahí tenemos el código QR. Y mis redes sociales son Carmen TVR. También me encuentran como Carmen TVR-3 en TikTok, en Carmen TVR en Facebook, en Instagram, Charmen 21-3. Ajá. Esas son mis redes sociales y a sus órdenes, a tus órdenes, Martita. Claro que sí, y ahí tienen, ¿verdad? El QR que también lo pueden escanear. Igualmente en la caja de comentarios van a estar todos tus datos también para que aquellas personas, ¿verdad? Mujeres, profesionales y hombres también que quieran entrar en este mundo del emprendimiento, porque tú tienes un programa igual de Claro. desarrollo de emprendimiento, pues entonces puedan hacer contacto contigo. Entonces agradecemos tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren cambiar su vida en este 2026 y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos preparado para ti en las próximas entrevistas, secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta y queremos que estés en primera fila, así que suscríbete, eso nos motiva a ir creando contenido de valor para ti y activa la campanita. Compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios que quieran cambiar sus vidas. Y ahora te toca a ti, dinos en los comentarios cuál fue el momento wow de este episodio. Leemos cada mensaje y llamamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Nos vemos en el siguiente episodio. Sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias, Carmen, por la entrevista. Y bueno, y sigamos, ¿verdad? Impulsando, desarrollando, apoyando a todas estas mujeres que quieren seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo y Gracias, nos vemos. Martita. Adiós. Bye. Bye. Claro que sí, Martita.